Estoy parado frente a los restos de lo que una vez fue la entrada principal de la mina Silver Hollow, en Colorado. Es octubre de 2024, pero el viento que sopla entre estos pilares de madera podrida parece traer consigo el eco de algo que pasó hace 137 años. Me llamo David Restrepo y durante los últimos 8 meses he estado investigando uno de los misterios mineros más perturbadores del siglo XIX americano. 19 hombres entraron a esta mina el 23 de octubre de 1887 y simplemente se desvanecieron. La historia oficial dice que fue un derrumbe. Los registros municipales de Silver Creek hablan de un accidente trágico, de familias devastadas, de una mina clausurada para siempre. Pero hay algo en esos documentos que no cuadra. Algo que me ha traído hasta aquí, cargando una mochila llena de herramientas de excavación y una linterna que espero no tener que usar demasiado. ¿Sabes esa sensación cuando algo te dice que la versión oficial de los hechos no es toda la verdad? Esa inquietud que te carcome desde adentro hasta que no tienes más remedio que buscar respuestas. Eso es exactamente lo que me pasó cuando encontré el primer documento en los archivos del condado de Clear Creek hace 8 meses ansí. Este caso te recuerda algo. Compártelo conmigo abajo, porque creo que lo que descubrí aquí podría cambiar todo lo que creemos saber sobre Silver Hollow. Todo comenzó con una carta que nunca debió llegar a mis manos. Era marzo de este año cuando visitaba los archivos históricos de Georgetown, buscando material para mi libro sobre minas abandonadas de Colorado. La bibliotecaria, una mujer mayo llamada Margaret Torres, me había separado varias cajas con documentos del periodo 1885 a 1890. Hay mucho material interesante sobre las minas de plata, me había dicho mientras colocaba la última caja sobre la mesa de consulta. Estuve 3 horas revisando contratos de arrendamiento, reportes de producción, listas de empleados, lo típico que encuentras en este tipo de archivos. Pero cuando levanté la última carpeta de la segunda caja, algo crujió debajo. Era un sobre amarillento, pegado al fondo de la caja, con lo que parecía ser cera de vela. El papel era tan frágil que temí que se desintegrara al tocarlo en la dirección. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa para el superintendente de minas del condado. Urgente. Octubre 1887. No había remitente, pero el sello postal estaba parcialmente visible. El Silver Creek, Colorado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Silver Creek era exactamente donde estaba ubicada la mina Silver Hollow. Con mucho cuidado abrí el sobre. Adentro había una sola hoja de papel, y las primeras líneas me helaron la sangre. Han pasado 3 días desde que los hombres entraron a la mina y no han salido. Pero no fue un derrumbe lo que los retuvo allí adentro. Fue algo mucho peor. ¿Te imaginas leyendo esas palabras en un archivo que supuestamente contenía solo documentos administrativos rutinarios? La carta continuaba con detalles que contradecían completamente la versión oficial de los hechos. El autor, que se identificaba solo como un testigo preocupado, describía haber visto luces extrañas en el interior de la mina durante la noche del 22 de octubre, un día antes de la desaparición de los mineros. Vi las lámparas de los hombres moviéndose de manera extraña, como si estuvieran siguiendo algo o huyendo de algo. Después, alrededor de la medianoche, todas las luces se apagaron de golpe. Al día siguiente, cuando los supervisores fueron a investigar, no encontraron rastro de los 19 hombres. Pero lo más perturbador venía al final de la carta. Encontré algo en el túnel principal que el superintendente debe ver. Un casco con sangre y una carta escondida adentro. La carta no es de ninguno de los mineros desaparecidos. Es más antigua y habla de algo que ha estado esperando en las profundidades durante décadas. A mi mente se disparó
inmediatamente. Una carta escondida dentro de un casco ensangrentado, algo que había estado esperando en las profundidades. Esto ya no sonaba como un simple accidente minero. Esto sonaba como el tipo de secreto que alguien había tratado de enterrar para siempre. Le pregunté a Margaret Torres sobre el origen de esa caja específica. Revisó sus registros y me dijo algo que me dejó aún más intrigado. Esta caja llegó aquí hace apenas 6 meses. Fue una donación anónima. Alguien simplemente la dejó en la puerta con una nota que decía que contenía documentos históricos importantes para el condado. ¿No te parece extraño que después de más de un siglo alguien decidiera entregar estos documentos justo ahora? Es como si alguien hubiera estado guardando este secreto durante generaciones y finalmente hubiera decidido que era hora de que la verdad saliera a la luz. Salí de esos archivos con más preguntas que respuestas, pero con una certeza tenía que ir a Silver Hollow. Tenía que encontrar esa mina y ver si quedaba algo de la evidencia mencionada en la carta a las siguiente semana. Las dediqué a investigar todo lo que pude sobre la mina Silver Hollow y los eventos de octubre de 1887. Los registros históricos eran frustrantes como incompletos. Había listas de los 19 hombres que desaparecieron: Thomas McCarthy, el capataz de turno; Roberto Silva, un inmigrante mexicano que había llegado apenas 2 meses antes; William Henderson, el ingeniero de la mina; los hermanos Patrick y Michael O'Brien, y 14 trabajadores más, cuyos nombres aparecían en nóminas, pero de quienes había muy poca información personal. A lo que más me llamó la atención fue la rapidez con que se cerró el caso. Según los reportes oficiales, las autoridades determinaron que había ocurrido un derrumbe masivo que sepultó a los hombres en túneles profundos, haciendo imposible la recuperación de los cuerpos. La mina fue sellada permanentemente solo una semana después de la desaparición. En una semana, ¿no te parece demasiado rápido para una investigación sobre la desaparición de 19 personas? Pero lo que realmente me convenció de que algo estaba mal fue lo que encontré en los registros del hospital local. Durante las 2 semanas posteriores al incidente, 7 personas fueron hospitalizadas por episodios nerviosos severos. Todos eran familiares o conocidos cercanos de los mineros desaparecidos. Los reportes médicos mencionaban síntomas extraños en insomnio extremo, alucinaciones auditivas y lo que un doctor describió como terror persistente sin causa aparente. Margaret O'Brien, esposa de uno de los hermanos desaparecidos, fue internada después de afirmar repetidamente que podía escuchar la voz de su marido llamándola desde debajo de la tierra. Dice que no están muertos, había declarado al Dr. Morrison, según las notas médicas. Dice que algo los tiene atrapados y que necesitan ayuda para salir. Episodios nerviosos causados por el dolor de la pérdida, posiblemente. Pero sí, personas experimentando síntomas similares al mismo tiempo. Eso empezaba a sonar como algo más que simple histeria colectiva. A mi investigación me llevó también a los archivos de la compañía minera que operaba: Silver Hollow, Colorado Silver Mining Corporation. La empresa había sido próspera hasta 1887, con reportes de producción que mostraban extracción constante de mineral de plata de alta calidad. Pero inmediatamente después del incidente, la compañía comenzó a vender sus propiedades en Colorado y trasladó sus operaciones a Nevada. En menos de un año, habían liquidado completamente sus activos en el estado. ¿Por qué una compañía abandonaría una mina productiva después de un accidente? Los derrumbes, aunque trágicos, eran parte del riesgo del negocio minero en esa época. Las compañías normalmente simplemente contrataban nuevos trabajadores y continuaban operando. Pero Colorado Silver Mining Corporation actuó como si hubiera encontrado algo que los hizo querer huir de Silver Hollow lo más rápido posible. Encontré una carta en los archivos corporativos que me dejó helado. Estaba fechada el 30 de octubre, 1887.
una semana después de la desaparición, y estaba dirigida a los accionistas principales de la compañía. El texto era breve pero escalofriante. Recomendamos encarecidamente la clausura permanente de todas las operaciones en Silver Hollow. Los riesgos asociados con continuar la extracción superan cualquier beneficio financiero potencial. Hemos encontrado evidencia de que las condiciones en los túneles profundos no son seguras para los trabajadores. La carta estaba firmada por Jonathan Whitmore, el superintendente general de la compañía. Pero lo que me llamó la atención fue una nota manuscrita al margen a los hombres. No murieron en un derrumbe. Necesitamos mantener esto en secreto por el bien de todos. ¿Tú también sientes esa mezcla de fascinación y terror cuando encuentras evidencia de que algo horrible fue deliberadamente ocultado? Es exactamente lo que sentí cuando leí esa nota. Alguien sabía la verdad sobre lo que había pasado en Silver Hollow y había tomado la decisión consciente de mentir sobre ello. Pero mi investigación en archivos solo podía llevarme hasta cierto punto. Si realmente quería entender qué había pasado con esos 19 hombres, tenía que ir al lugar donde desaparecieron. Tenía que encontrar Silver Hollow. El viaje desde Denver hasta lo que quedaba de Silver Creek me tomó casi 4 horas por carreteras de montaña serpenteantes. Silver Creek había sido un pueblo próspero durante el auge de la minería de plata, pero hoy en día es poco más que una colección de edificios abandonados y unas pocas casas donde viven los descendientes de las familias originales. Mi primera parada fue la tienda general, uno de los pocos negocios que aún funcionaba. El propietario, un hombre mayor llamado Eugene Walsh, me miró con suspicacia cuando le pregunté sobre la mina Silver Hollow. Nadie pregunta por esa mina, me dijo, mientras organizaba mercancía detrás del mostrador. ¿Por qué te interesa? Le expliqué que era escritor e investigador de historia minera y que había encontrado algunos documentos interesantes sobre el incidente de 1887. Su expresión cambió inmediatamente. Mi bisabuelo trabajó en esa mina, me dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escuchar. Él estaba enfermo el día que los otros desaparecieron. Siempre decía que fue la enfermedad lo que le salvó la vida. Eugene se acercó al mostrador y bajó aún más la ve. Mi bisabuelo nunca habló mucho sobre lo que pasó, pero antes de morir, le dijo a mi abuelo algo que nuestra familia nunca ha olvidado. Dijo: hay cosas en esas montañas que es mejor dejar enterradas. Los hombres de Silver Hollow encontraron algo que no debieron encontrar. Le pregunté si sabía cómo llegar a la mina. Eugene dudó por un momento. Luego fue hacia atrás de la tienda y regresó con un mapa topográfico viejo. Está aquí, dijo señalando un punto en el mapa. Pero te advierto, en ese lugar no es seguro. No es solo por los túneles colapsados. Hay algo más. La gente del pueblo evita esa área. Algo MS. Le pedí que me explicara, pero Eugene se mostró reacio a dar detalles específicos a sonidos. Fue todo lo que dijo, especialmente de noche. Sonidos que vienen de debajo de la tierra, como si alguien estuviera trabajando allí abajo. Sully, de la tienda con el mapa y las direcciones, pero también con una sensación creciente de que me estaba adentrando en algo mucho más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Los sonidos que Eugene mencionó eran exactamente el tipo de detalle que aparecía en los reportes históricos sobre alucinaciones auditivas en mí. Siguiente parada fue el pequeño cementerio local. Si los mineros realmente habían muerto en un derrumbe, como decía la versión oficial, debería haber lápidas conmemorativas o algún tipo de monumento. Lo que encontré fue aún más inquietante. Había exactamente 19 lápidas en una sección del cementerio, todas con la misma fecha de muerte, en 23 de octubre de 1887. Pero las lápidas tenían algo extraño. En lugar de epitafios tradicionales, cada lápida tenía grabada la misma frase: en descansen en paz los que buscaron demasiado profundo. No había nombres individuales, solo números del 1 al 19. Era como si alguien
Hubiera querido conmemorar a los muertos, pero al mismo tiempo ocultar sus identidades específicas. Fotografié todas las lápidas y noté algo más perturbador. La tierra alrededor de estas tumbas se veía diferente al resto del cementerio. Era más oscura, casi negra, y tenía una textura extraña, como si hubiera sido removida y reemplazada recientemente. Pero estas tumbas supuestamente tenían más de 130 años. ¿Tú también habrías abierto esa carta? Dímelo en los comentarios, porque lo que descubrí después hizo que me cuestionara si algunas verdades no deberían permanecer enterradas con el mapa de Eugene en mano. Me dirigí hacia las montañas donde estaba ubicada Silver Hollow, el sendero que llevaba a la mina. Era apenas visible, cubierto por más de un siglo de crecimiento vegetal y erosión. Tuve que caminar casi 2 horas subiendo por terreno rocoso antes de ver las primeras señales de actividad minera. Montones de roca triturada y los restos oxidados de rieles de tren que una vez transportaron mineral desde las profundidades de la montaña. La entrada principal de la mina estaba sellada con placas de metal y cadena, exactamente como esperaba después de leer los documentos históricos. Pero lo que no esperaba era el estado de esas placas. Estaban dobladas hacia afuera, como si algo desde adentro hubiera tratado de empujarlas. Caminé alrededor del perímetro de la mina, buscando entradas alternativas. Las minas de esa época normalmente tenían varios túneles de acceso para ventilación y escape de emergencia. Después de media hora de búsqueda, encontré lo que parecía ser un túnel de ventilación parcialmente colapsado en el lado norte de la montaña. La abertura era lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar, aunque tendría que arrastrarse. Antes de decidir si entrar saqué mi detector de metales y comencé a explorar el área alrededor de la entrada principal. Casi inmediatamente, el detector comenzó a emitir señales. Cavé aproximadamente medio metro y encontré lo primero en una lámpara de minero de latón, del tipo que se usaba en la década de 1880. Estaba abollada y tenía manchas oscuras que podrían haber sido sangre. Continué explorando y encontré más objetos herramientas de minería, fragmentos de ropa y algo que me hizo detenerme completamente en un casco de minero de cuero endurecido, parcialmente enterrado debajo de una pila de rocas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La carta que había encontrado en los archivos mencionaba específicamente un casco con sangre que contenía una carta escondida dentro. ¿Podría ser este el mismo casco? Lo levanté con cuidado. Era pesado y estaba en mejores condiciones de las que esperaba para algo que había estado enterrado durante más de un siglo. La superficie interior estaba manchada con lo que definitivamente parecía sangre seca, y cuando lo examiné más de cerca, noté que el forro interior se veía suelto, con manos temblorosas. Levanté el forro y encontré exactamente lo que la carta había descrito otro sobre mucho más pequeño y en mejor estado de conservación que el que había encontrado en los archivos. La escritura en el sobre era diferente a la de la primera carta, más elegante, más antigua, y el papel tenía una calidad que sugería que era anterior a 1887. En el sobre simplemente decía: para quien encuentre esto, la verdad sobre Silver Hollow. Esta vez no dudé. Abrí el sobre inmediatamente. La carta estaba fechada el 15 de agosto de 1863, 24 años antes de la desaparición de los 19 mineros. El autor se identificaba como el capitán William Morrison del Regimiento de Voluntarios de Colorado, pero no era una carta militar, era algo mucho más personal y aterrador. He llegado a Silver Hollow siguiendo reportes de depósitos de plata de extraordinaria pureza. Lo que encontré aquí desafía toda explicación racional. En los túneles más profundos, a casi 200 metros bajo tierra,
mis hombres y yo, descubrimos una cámara que no fue creada por manos humanas. La carta continuaba describiendo algo que sonaba como una caverna natural de dimensiones enormes, con formaciones rocosas que el capitán Morrison describía como geométricamente imposibles, y como si hubieran sido moldeadas por una inteligencia que no comprende las leyes de la naturaleza. Pero lo más perturbador era lo que habían encontrado en esa cámara. En el centro de la caverna hay una estructura que solo puedo describir como un altar, construido con un metal que no reconozco. Alrededor del altar encontramos evidencia de que otros habían estado allí antes que nosotros en herramientas, armas y restos humanos que parecían tener décadas de antigüedad. El capitán Morrison relataba que sus hombres habían comenzado a experimentar síntomas extraños después de pasar tiempo en esa cámara profunda, en pesadillas intensas, alucinaciones y lo que él describía como una compulsión inexplicable de regresar a las profundidades, como si algo allí abajo los estuviera llamando. 3 de mis hombres desaparecieron durante la noche. Los encontramos al día siguiente en la cámara profunda, de pie alrededor del altar como si estuvieran esperando algo. Cuando tratamos de sacarlos, no nos reconocían. Era como si algo hubiera tomado control de sus mentes. La carta terminaba con una advertencia escalofriante. He sellado los túneles que llevan a esa cámara y he ordenado que se cubra toda evidencia de nuestra presencia aquí. Pero temo que el sello no será permanente, sea lo que sea que habita en las profundidades de Silver Hollow. No ha terminado con este lugar. Esperarán, y cuando otros vengan buscando la plata, los encontrará. ¿Te das cuenta de las implicaciones de lo que acababa de leer? La desaparición de los 19 mineros en 1887 no había sido un evento aislado. Había sido la continuación de algo que había comenzado al menos 24 años antes. El capitán Morrison había tratado de sellar lo que había encontrado, pero evidentemente no había tenido éxito. Releí la carta varias veces, tratando de procesar toda la información. Si Morrison estaba diciendo la verdad, entonces en las profundidades de Silver Hollow había algo que había estado atrayendo y atrapando a personas durante décadas. Los mineros de 1887 no habían sido víctimas de un accidente. Víctimas de algo que había estado esperando pacientemente su llegada. Miré hacia la entrada sellada de la mina con nuevos ojos. Ya no veía solo una operación minera abandonada, veía una trampa que había estado esperando durante más de 130 años. Pero había algo más en la carta del capitán Morrison que me inquietaba profundamente. Mencionaba que habían encontrado restos humanos que parecían tener décadas de antigüedad en la cámara profunda, incluso en 1863. Eso significaba que lo que fuera que habitaba en Silver Hollow había estado reclamando víctimas desde al menos principios del siglo XIX, posiblemente incluso antes. La pregunta que me atormentaba era: ¿cuántas personas habían desaparecido realmente en Silver Hollow a lo largo de los años? Los 19 mineros de 1887 eran solo los que tenían registros oficiales. ¿Cuántos otros habían venido buscando plata y nunca habían regresado? Con la carta del capitán Morrison en mis manos y el casco ensangrentado a mis pies, tomé una decisión que cambiaría todo. Tenía que entrar a la mina, tenía que encontrar esa cámara profunda y ver por mí mismo qué había allí abajo. Solo así podría entender completamente qué había pasado con los mineros desaparecidos. Regresé a mi auto para buscar el equipo de exploración que había traído en cascos con linternas LED, cuerdas, un detector de gases y provisiones para varias horas bajo tierra. También tenía una cámara con batería extra y un dispositivo GPS que esperaba funcionara incluso en las profundidades de la mina antes de entrar. Llamé a mi editor en Denver y le dejé un mensaje de voz detallando exactamente dónde estaba y qué había encontrado hasta ese momento. Si algo me pasaba, al menos alguien sabría dónde buscar en el túnel de ventilación por el que decidí entrar.
era más amplio de lo que había parecido desde afuera. Una vez dentro, pude ponerme de pie completamente. El aire era sorprendentemente fresco, lo que sugería que el sistema de ventilación de la mina aún funcionaba parcialmente. Mis linternas LED iluminaron túneles que se extendían en varias direcciones, con rieles oxidados que desaparecían en la oscuridad. Seguí los rieles principales, asumiendo que me llevarían hacia las áreas de extracción más importantes. El sonido de mis pasos hacía eco de manera extraña en los túneles, como si el eco durara más tiempo del que debería. Después de caminar durante aproximadamente 20 minutos, llegué a una intersección donde varios túneles se encontraban. Aquí encontré la primera evidencia real de los mineros desaparecidos en una carretilla volcada llena de mineral de plata. Exactamente como si alguien la hubiera abandonado en medio del trabajo. El mineral aún brillaba bajo la luz de mi linterna, confirmando que Silver Hollow había sido efectivamente una mina muy productiva. Pero lo que más me llamó la atención fueron las herramientas dispersas alrededor de la carretilla en picos, palas y linternas de aceite, todas abandonadas como si los trabajadores hubieran dejado todo de repente. No había signos de derrumbe en esta área. Las paredes y el techo del túnel estaban intactos. Continué explorando, siguiendo las señales de actividad minera. En varios puntos encontré más evidencia de trabajo interrumpido abruptamente en equipos abandonados, sacos de mineral a medio llenar, y lo que parecían ser marcas de herramientas en las paredes que terminaban a mitad de golpe. Era como si los 19 hombres hubieran estado trabajando normalmente y luego, de un momento a otro, hubieran dejado todo y se hubieran ido. Pero después de 2 horas de exploración, encontré lo que estaba buscando en una área donde los túneles descendían significativamente. Había un sistema de poleas y cuerdas que evidentemente se había usado para bajar equipos pesados a niveles más profundos. Las cuerdas estaban podridas, pero las poleas de metal aún parecían funcionales. Usé mi propia cuerda para descender aproximadamente 30 metros hasta lo que parecía ser el nivel de trabajo más profundo de la mina. Aquí el aire era diferente y más denso, con un olor extraño que no pude identificar. Mis detectores de gases no mostraron niveles peligrosos, pero había definitivamente algo en el ambiente que me ponía nervioso. En este nivel profundo era diferente. Arquitectónicamente, los túneles eran más amplios y las paredes mostraban signos de trabajo más cuidadoso y deliberado. No era solo extracción de mineral, era como si alguien hubiera estado excavando con un propósito específico, buscando algo en particular. Y entonces lo veían. Al final del túnel principal había una abertura que definitivamente no era natural. Era perfectamente rectangular, como una puerta tallada en la roca sólida, pero no había puerta, solo una abertura negra que parecía absorber la luz de mi linterna. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esta tenía que ser la entrada a la cámara que el capitán Morrison había descrito en su carta. La cámara donde había encontrado el altar extraño y donde sus hombres habían desaparecido. Me acerqué lentamente a la abertura. El olor extraño era más fuerte aquí, y pude escuchar algo que me hizo detenerme completamente. Un sonido muy sutil, como el eco distante de herramientas golpeando roca. Exactamente los sonidos de trabajo que Eugene Walsh había mencionado. Pero ¿quién podría estar trabajando en las profundidades de una mina sellada durante más de un siglo? Con las precauciones que pude tomar, encendí todas mis linternas y atravesé la abertura rectangular. Lo que encontré del otro lado superó todas mis expectativas y confirmó los detalles más increíbles de la carta del capitán Morrison. Continuación, era una caverna natural de dimensiones colosales. Mi linterna más potente apenas alcanzaba a iluminar las paredes opuestas, y el techo desaparecía completamente en la oscuridad superior. Pero lo que realmente me dejó sin aliento
fueron las formaciones rocosas que Morrison había descrito como geométricamente imposible. Había estructuras cristalinas que se elevaban desde el suelo en patrones que desafiaban toda lógica geológica. Algunos cristales formaban espirales perfectas que se conectaban con otros en ángulos que parecían crear ilusiones ópticas. Era como estar dentro de una catedral construida por una inteligencia que no comprendía o que no respetaba las leyes de la física terrestre, y en el centro de esta caverna imposible, exactamente como Morrison había descrito, había un altar. No era como ningún altar que hubiera visto antes. Estaba construido con un metal que no reconocí, de color gris oscuro con venas de algo que parecía plata, pero que reflejaba la luz de manera extraña. El altar tenía aproximadamente 2 metros de altura y estaba cubierto con símbolos grabados que no pertenecían a ningún sistema de escritura que conociera Anne. Pero lo más perturbador no era el altar en sí, sino lo que había alrededor de él. El equipos de minería, linternas, herramientas y ropas. En algunos de estos objetos parecían muy antiguos, probablemente del periodo que Morrison había descrito, pero otros se veían mucho más recientes, con al menos 19 cascos de minero dispuestos en un círculo perfecto alrededor del altar. Cascos que correspondían exactamente al periodo de 1880. Los 19 mineros habían estado aquí. No habían muerto en un derrumbe. Habían encontrado esta cámara, tal como Morrison y sus hombres décadas antes, y algo había pasado que los había hecho quedarse. Pero ¿dónde estaban ahora? Me acerqué cuidadosamente al altar, fotografiando todo lo que podía. Los símbolos grabados en el metal parecían cambiar ligeramente cuando los veía desde diferentes ángulos, como si tuvieran algún tipo de propiedad óptica dinámica. Y cuando puse mi mano cerca de la superficie del altar, pude sentir una vibración muy sutil, como si hubiera maquinaria funcionando en el interior. Fue entonces cuando escuché voces. No eran voces normales, eran susurros que parecían venir desde las paredes de la caverna, ecos distorsionados que se combinaban en sonidos que casi, pero no completamente, formaban palabras en inglés y español. Han bienvenido, has venido finalmente. Ani, nosotros, en el trabajo debe continuar. Por un momento pensé que estaba alucinando debido al aire viciado o al estrés de la exploración, pero las voces continuaron, haciéndose más claras y más específicas. David, sabemos por qué has venido. La verdad que buscas está aquí, pero primero debes ayudarnos a mi nombre. Habían dicho mi nombre. ¿Cómo podían saber mi nombre? Retrocedí del altar, pero las voces me siguieron, como si vinieran de todas partes a la vez. Y entonces vi algo que me hizo comprender la verdad horrible sobre lo que había pasado con los mineros desaparecidos. En las paredes de la caverna había aberturas, nichos, que no había notado antes. Y en cada nicho había una figura humana. No, eran personas reales, de pie en posiciones perfectas, con los ojos abiertos pero sin moverse. Reconocí algunos de los uniformes en soldados del periodo de la Guerra Civil, mineros de diferentes épocas e incluso lo que parecían ser exploradores más modernos con equipos del siglo XX. Todos estaban vivos, pero inmóviles, como si fueran parte de algún tipo de colección. Somos los guardianes, continuaron las voces. Protegemos lo que hay aquí abajo. Y ahora tú también puedes ser parte de esto. Comencé a caminar hacia la salida, pero descubrí que mis movimientos se estaban volviendo más lentos, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Mis pensamientos también comenzaron a volverse confusos. Parte de mi mente decía que debía salir inmediatamente, pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte cada momento, sugería que me quedara y aprendiera más sobre este lugar fascinante. Los hombres de 1887 entendieron, susurraron. Los fauces vinieron buscando plata, pero encontraron algo mucho más valioso, encontraron propósito, encontraron eternidad. Vi uno de los nichos vacíos en la pared
esperándome. ¿Así era como había terminado todo para los 19 mineros? La compulsión de caminar hacia ese nicho vacío era casi irresistible. Mis piernas parecían moverse por voluntad propia, dirigiéndose hacia la pared donde me esperaba mi lugar en esta colección macabra. Pero una parte de mi mente, la parte que aún funcionaba racionalmente, gritaba que algo estaba terriblemente mal. Cerré los ojos con fuerza y me pellizqué el brazo tan fuerte que sentí dolor inmediato. El dolor pareció romper parcialmente el hechizo. Las voces se volvieron menos convincentes, más distantes. Era como si hubiera logrado sintonizar una frecuencia diferente en mi cerebro. No, dije en voz alta, y mi propia voz sonó extraña en la caverna. No voy a quedarme aquí. Las voces inmediatamente cambiaron de tono, volviéndose más urgentes, más desesperadas. Espera, ¿no entiendes la importancia de este lugar? Has venido hasta aquí buscando respuestas. Puedes ser parte de algo más grande, pero yo ya estaba retrocediendo hacia la abertura rectangular, luchando contra la extraña resistencia en el aire. Cada paso era un esfuerzo tremendo, como si estuviera caminando a través de melaza invisible. Mi detector de gases comenzó a emitir una alarma suave. No gases tóxicos, sino algún tipo de interferencia electromagnética que no había detectado antes. Los otros trataron de irse también, gritaron las voces, ahora claramente airadas. Pero siempre regresan, siempre. Esas palabras me helaron. Los otros habían tratado de irse. ¿Significaba eso que algunos de los mineros habían logrado salir inicialmente solo para regresar voluntariamente? Llegué a la abertura y me di vuelta para tomar una última fotografía del altar y los nichos. Pero lo que vi me hizo correr hacia los túneles superiores, sin mirar atrás. Todas las figuras en los nichos habían girado sus cabezas para mirarme. 19 rostros conocidos por las fotografías históricas que había encontrado, más docenas de otros que habían estado atrapados allí durante décadas o incluso siglos, todos con expresiones de súplica desesperada. Me movían las bocas, sin sonido, como si trataran de advertirme sobre algo. A la subida por la cuerda hacia el nivel superior de la mina fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cada segundo esperaba sentir manos agarrando mis piernas, tratando de arrastrarme de regreso a esa cámara. Las voces me siguieron hasta el último metro, prometiendo conocimiento, poder y vida eterna si regresaba. Solo cuando llegué al túnel de ventilación y vi la luz del día filtrándose desde afuera. Las voces finalmente se desvanecieron. Salí, Halo temblando, sudando y completamente convencido de que había encontrado algo que desafiaba toda comprensión racional. Pero también sabía que mi investigación estaba lejos de terminar. Había encontrado evidencia de lo que había pasado con los mineros desaparecidos, pero ahora tenía preguntas aún más grandes. ¿Qué era exactamente esa cosa en la cámara profunda? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y por qué había estado recolectando personas durante más de un siglo? De regreso en Silver Creek, me dirigí inmediatamente a la tienda de Eugene Walsh. Necesitaba saber si había más información local sobre Silver Hollow que no hubiera encontrado en los archivos oficiales. Eugene me miró con expresión preocupada cuando entré. «Te ves terrible», me dijo. «¿Fuiste a la mina?» Le conté lo que había encontrado, omitiendo los detalles más increíbles para no sonar completamente loco. Pero cuando mencioné los sonidos de voces en las profundidades, su expresión cambió completamente. «Mi bisabuelo me contó algo que nunca le dije a nadie más», susurró Eugene, mirando nuevamente hacia la puerta. Dijo que algunos de los mineros sí regresaron después de la desaparición, pero no eran los mismos. ¿Habían regresado? Esto era información completamente nueva. ¿Cuándo regresaron? ¿Qué pasó con ellos? Eugene fue hacia atrás de la tienda y regresó con una caja de madera vieja. «Mi bisabuelo guardó esto durante toda su vida.
Me dijo que lo abriera solo si alguien venía preguntando las preguntas correctas sobre Silver Hollow. Dentro de la caja había un diario encuadernado en cuero y varias fotografías borrosas. El diario pertenecía a Henrik Walsh, el bisabuelo de Eugene, y las primeras entradas estaban fechadas en noviembre de 1887, apenas unas semanas después de la desaparición oficial de los mineros. 3 de noviembre, 1887. Patrick O'Brien apareció en mi puerta esta mañana. Creíamos que había muerto con los otros en la mina, pero aquí estaba, vivo. Aunque cambiado en sus ojos, había algo diferente en sus ojos. Cuando le pregunté dónde había estado durante las últimas 2 semanas, solo dijo: "Han trabajando, siempre trabajando han". Le pregunté qué tipo de trabajo, pero no respondió. Solo preguntó si podía quedarse en mi granero por unos días. 5 de noviembre de 1887, Patrick ha estado actuando de manera muy extraña. No come, no duerme, solo se sienta en el granero, mirando hacia las montañas. Varias veces lo he encontrado susurrando para sí mismo, en un idioma que no reconozco. Esta mañana mi esposa encontró símbolos extraños dibujados en la tierra del granero. Los mismos símbolos aparecieron en 3 lugares diferentes. 8 de noviembre, 1887. Patrick desapareció durante la noche, pero no fue el único. Thomas McCarthy apareció ayer, también regresado de entre los muertos. Su esposa lo vio caminando hacia las montañas justo antes del amanecer. Cuando fue a buscarlo, encontró solo sus ropas abandonadas en el sendero que lleva a Silver Hollow. Creo que sea lo que sea que los tiene, no los deja irse permanentemente. Las entradas continuaban durante varias semanas, documentando el regreso esporádico de varios de los mineros desaparecidos, pero ninguno se quedaba más de unos pocos días antes de desaparecer nuevamente hacia las montañas, y todos mostraban el mismo comportamiento extraño. No comían, no dormían, susurraban en idiomas desconocidos y dibujaban los mismos símbolos misteriosos. La última entrada del diario estaba fechada el 15 de diciembre de 1887. Han dejado de regresar. Creo que finalmente han encontrado la paz, o lo que sea que estaban buscando allá abajo. He decidido nunca hablar públicamente sobre esto. Nadie me creería, y temo que si la gente supiera la verdad, más podrían sentirse tentados a ir a investigar. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, pero había algo más en la caja que me llamó la atención. Una de las fotografías mostraba a un grupo de hombres de pie frente a la entrada de Silver Hollow. La fotografía estaba claramente fechada como julio 1887, 3 meses antes de la desaparición oficial. Pero en el fondo de la fotografía, apenas visible, había figuras adicionales que no parecían completamente sólidas, como exposiciones dobles o fantasmas en la imagen. ¿Tu bisabuelo tomó esta fotografía? A Eugenia no, respondió. Esa fotografía llegó por correo unos años después de su muerte, junto con una nota que decía que había más evidencia disponible para quien supiera dónde buscar. ¿Más evidencia? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Dónde? Eugene vaciló. La nota mencionaba un lugar llamado Archivo Morrison. Supuestamente es una colección privada mantenida por los descendientes del capitán Morrison. El mismo Morrison que mencionaste en tu carta. Mi corazón se aceleró. Si la familia Morrison había mantenido un archivo privado sobre los eventos de Silver Hollow, podría contener información que nunca había llegado a los registros públicos. ¿Sabes dónde está ese archivo? La nota mencionaba Colorado Springs, una dirección específica. Eugene rebuscó en la caja y encontró un pedazo de papel amarillento. Aquí está. Pero esto fue hace más de 30 años. No sé si todavía existe. Copié la dirección inmediatamente. Colorado Springs estaba a solo 3 horas de manejo desde Silver Creek.
Si el archivo Morrison aún existía, podría encontrar las respuestas finales sobre qué había realmente en las profundidades de Silver Hollow. Pero antes de irme, Eugene me detuvo con una última advertencia. A mi bisabuelo escribió algo más en la contraportada del diario, algo que me ha inquietado durante años. Abrió el diario hasta la última página y me mostró una nota escrita con una caligrafía temblorosa. Para quien lea esto, Ansí, has estado en la cámara profunda y has logrado salir. Ten cuidado. La influencia no termina cuando sales de la mina. Seguirá llamándote. Y cada día que pases sin regresar, la llamada se volverá más fuerte. Algunos de nosotros nunca escapamos realmente. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Desde que había salido de Silver Hollow, había estado sintiendo exactamente lo que Henry Walsh describía: una compulsión sutil pero persistente de regresar. Había asumido que era solo curiosidad científica, pero ahora me daba cuenta de que podría ser algo más siniestro. ¿Estaba yo también siendo influenciado por lo que fuera que habitaba en esas profundidades? El viaje a Colorado Springs se sintió como conducir a través de un sueño. Cada kilómetro que me alejaba de Silver Hollow hacía que la compulsión de regresar fuera más fuerte. Tuve que detenerme 3 veces para convencerme de que continuar con mi investigación era más importante que volver a esa cámara. La dirección del archivo Morrison me llevó a una casa victoriana bien conservada en un barrio histórico de Colorado Springs. Era el tipo de casa que había pertenecido a una familia próspera durante generaciones. Cuando toqué el timbre, me abrió una mujer mayo R, de aproximadamente 70 años, con ojos inteligentes y una expresión cautelosa. «Señora Morrison». «Pregunten, soy Catherine Morrison Blackwell», respondió. «¿En qué puedo ayudarle?». Le expliqué quién era y por qué estaba allí, mencionando la carta del capitán Morrison que había encontrado en Silver Hollow. Su expresión cambió inmediatamente cuando mencioné el nombre de su ancestro. «Entre», me dijo rápidamente, mirando hacia la calle como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Hemos estado esperando que alguien como usted apareciera». ¿Esperando? ¿Qué quiere decir con que han estado esperando? Catherine me llevó a una biblioteca privada en el segundo piso de la casa. Las paredes estaban cubiertas de libros, documentos, mapas y fotografías que claramente se remontaban al siglo XIX, pero lo que más me llamó la atención fueron los dibujos enmarcados que cubrían una pared. Completan dibujos detallados de símbolos idénticos a los que había visto grabados en el altar de Silver Hollow. Mi familia ha sido guardiana de la verdad sobre Silver Hollow durante más de 160 años, explicó Catherine. Cada generación ha añadido información al archivo, esperando que algún día alguien con las habilidades adecuadas viniera a ayudarnos a resolver este problema de una vez por todas. Me mostró hacia una mesa donde estaban dispuestos docenas de documentos. El capitán Morrison no solo escribió una carta sobre lo que encontró en Silver Hollow, escribió informes detallados durante décadas, documentando cada regreso de las entidades, cada nueva víctima, cada intento de sellar permanentemente lo que hay allá abajo. Los documentos que Catherine me mostró eran extraordinarios. Reportes militares clasificados, correspondencia con científicos del gobierno, testimonios de sobrevivientes y algo que me dejó helado: mapas detallados de la cámara profunda que mostraban características que yo no había tenido tiempo de examinar durante mi breve visita. El capitán Morrison regresó a Silver Hollow después de 1863. Pregunté múltiples veces, respondió Catherine. Se convirtió en su obsesión. Cada pocos años, la compulsión se volvía demasiado fuerte y regresaba tratando de encontrar una manera de destruir o sellar permanentemente lo que había allí. Pero cada intento falló. Me mostró una serie de fotografías que documentaban los intentos del capitán Morrison de sellar la mina. Fotografías de dinamita, de trabajadores sellando túneles,
incluso de lo que parecía ser un intento de inundar las secciones más profundas de la mina. ¿Por qué no funcionó ninguno de estos métodos? Catherine señaló hacia uno de los mapas más detallados, porque lo que hay en Silver Hollow no es solo una entidad física, es algo que existe parcialmente en nuestro mundo y parcialmente en otro lugar. Los métodos físicos solo pueden afectar su manifestación en nuestro mundo, pero no pueden tocarlo completamente. Esta información cambió completamente mi comprensión de lo que había encontrado en la cámara profunda. No era simplemente una criatura extraña o una tecnología avanzada. Era algo que existía entre dimensiones, usando Silver Hollow como una especie de puerto de entrada entre mundos. Pero hay una manera de sellarlo permanentemente, continuó Catherine. Mi bisabuelo finalmente encontró la solución en sus últimos años. El problema es que requiere que alguien entre a la cámara profunda voluntariamente y active un mecanismo específico desde adentro. ¿Un mecanismo? ¿Qué tipo de mecanismo? Catherine me mostró un diagrama técnico que había sido dibujado con precisión extraordinaria. Mostraba el altar que había visto, pero con componentes adicionales que no había notado en paneles ocultos. Secuencias de símbolos que funcionaban como una especie de código y algo que parecía ser un dispositivo de autodestruction construido en la estructura misma del altar. El altar no es solo un objeto de adoración, explicó Catherine. Es una máquina interdimensional y como cualquier máquina, puede ser desactivada si sabes cómo operarla. Pero dijo que requiere que alguien esté adentro cuando se active. Catherine asintió gravemente. La persona que active la secuencia de cierre no podrá salir a tiempo. Es un viaje de ida. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Catherine me estaba pidiendo que considerara un sacrificio personal para resolver un problema que había estado plagando a Colorado durante más de 1 siglo y medio. ¿Por qué me está contando esto a mí? ¿Por qué no lo hizo la familia Morrison? Haste, porque la entidad aprende, respondió Catherine. Cada vez que alguien de la familia Morrison se acerca a Silver Hollow, la entidad está preparada. Anne nos conoce, puede predecir nuestras acciones. Pero usted es un desconocido. Ha logrado entrar y salir sin ser completamente capturado. ¿Eso sugiere que tiene algún tipo de resistencia natural a su influencia? ¿Resistencia natural? Pensé en lo difícil que había sido salir de la cámara, en la compulsión constante de regresar que había estado sintiendo desde entonces. No, me siento particularmente resistente, admití. Pero está aquí, señaló Catherine. Está hablando conmigo racionalmente en lugar de estar camino de regreso a las montañas. Eso es más resistencia de la que han mostrado la mayoría de las personas que han estado en contacto directo con la entidad. Catherine me entregó una carpeta gruesa, llena de instrucciones detalladas. Estas son las especificaciones exactas para activar la secuencia de cierre. Mi bisabuelo pasó 30 años refinando estos procedimientos. Si decide intentarlo, esta información le dará la mejor oportunidad de éxito. Tomé la carpeta, pero no estaba seguro de si realmente estaba considerando la misión suicida que Catherine estaba proponiendo. ¿Qué pasa si simplemente reporto esto a las autoridades? ¿Al gobierno federal? Catherine se rió amargamente. ¿Cree que no lo hemos intentado? Mi familia ha estado en contacto con agencias gubernamentales durante décadas. Algunos funcionarios han visitado Silver Hollow, algunos han entrado a la cámara profunda, ahora forman parte de la colección. Eso explicaba algunas de las figuras más modernas que había visto en los nichos de la pared. La entidad se ha vuelto más inteligente y más poderosa con cada víctima. Q. Recollecta. Continuó Catherine. Ya no se contenta con simplemente esperar que las víctimas vengan a ella. Ha comenzado a enviar a sus agentes, las personas que ha recolectado, a atraer a más víctimas de manera activa. ¿Agentes? ¿Qué quiere decir con agentes? Catherine me mostró una serie de fotografías recientes que mostraban personas en varios lugares de Colorado, en bibliotecas, archivos históricos
incluso en universidades. Estas personas están distribuyendo información sobre Silver Halo de maneras que parecen académicas o históricas legítimas, pero están específicamente dirigidas a investigadores historiadores o aventureros, exactamente el tipo de personas que sentirían la compulsión de ir a investigar. Una de las fotografías me hizo detenerme completamente. Mostraba a una mujer Mayo R. en los archivos del condado de Clear Creek, la misma biblioteca donde había encontrado la primera carta sobre Silver Halo. Esa es Margaret Torres, confirmó Catherine. Ha estado trabajando en esos archivos durante solo 6 meses, justo el tiempo suficiente para haber colocado la carta que usted encontró. El mundo se tambaló a mi alrededor. Margaret Torres, la bibliotecaria que me había ayudado a encontrar los documentos sobre Silver Halo, era un agente de la entidad. Había sido dirigido hacia Silver Halo intencionalmente. ¿Eso significa que toda mi investigación ha sido manipulada? No, manipulada, dijo Catherine cuidadosamente. Guiada, la entidad quería que usted encontrara la verdad sobre Silver Halo. Quería que se sintiera obligado a investigar más profundamente, pero no esperaba que usted fuera capaz de resistir su influencia lo suficiente como para salir de la cámara. ¿Y ahora qué? ¿Había estado siguiendo un plan diseñado por una entidad interdimensional para atraerme a una trampa? ¿O había logrado, de alguna manera, convertir la trampa en una oportunidad de resolverlo definitivamente? Hay algo más que debes saber, añadió Catherine, sacando una última fotografía. Esta fue tomada hace 3 días. La fotografía mostraba la entrada de Silver Halo, pero había actividad alrededor de ella. Vehículos, equipos y lo que parecían ser trabajadores usando equipo de construcción moderno. ¿Quién está allí? No estamos seguros, pero según nuestros contactos locales, llegaron inmediatamente después de su visita. Es como si su presencia en la cámara profunda hubiera activado algún tipo de protocolo de emergencia. Mi mente corrió a través de las implicaciones. Si la entidad estaba trayendo más recursos a Silver Halo, podría significar que estaba preparándose para una expansión más agresiva de sus operaciones. Ya no se contentaría con víctimas ocasionales. Podría estar planeando algo mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea demasiado tarde para activar la secuencia de cierre? Catherine consultó algunos de los documentos técnicos. Según los cálculos de mi bisabuelo, hay ventanas específicas cuando la entidad es vulnerable. La próxima ventana es en 2 días, durante la luna nueva. Después de eso, no habrá otra oportunidad durante al menos 6 meses y 2 días. Tenía 2 días para decidir si estaba dispuesto a arriesgar mi vida para sellar permanentemente lo que había en Silver Halo. Si no lo hago yo, ¿hay alguien más que pueda intentarlo? Catherine negó con la cabeza. Usted es literalmente la única persona viva que ha estado en contacto directo con la entidad y ha demostrado resistencia a su influencia. Cualquier otra persona sería capturada inmediatamente. Salí de la casa Morrison Blackwell con más información de la que había esperado, pero también con una decisión imposible que tomar. En mis manos tenía las instrucciones completas para potencialmente resolver uno de los misterios más peligrosos en la historia de Colorado. Pero implementar esa solución requeriría el sacrificio último durante las siguientes 24 horas. Estudié cada página de las instrucciones de Catherine. La secuencia de cierre era compleja pero factible. Requería activar los símbolos en el altar en un orden específico, mientras recitaba una serie de frases en lo que parecía ser un idioma prehumano. El proceso tomaría aproximadamente 10 minutos para completarse, tiempo durante el cual la cámara se volvería cada vez más inestable, hasta colapsar completamente. La parte que más me aterraba era una nota del capitán Morrison en las instrucciones: la entidad luchará contra la secuencia de cierre con todos los recursos a su disposición. Usará las voces de las víctimas capturadas para tratar de confundir y distraer
a quien esté activando la secuencia. Es crucial ignorar completamente cualquier súplica, amenaza o promesa que haga durante el proceso. Estaría preparado para escuchar las voces de los 19 mineros suplicando que me detuviera. Podría mantener la concentración mientras docenas de víctimas atrapadas durante décadas me gritaran que las estaba condenando, pero había otro aspecto de la decisión que me tranquilizaba extrañamente. Sí, no lo hasha. La entidad continuaría recolectando víctimas indefinidamente. Los 19 mineros de 1887, los soldados del capitán Morrison, todas las otras víctimas a lo largo de los años, seguirían atrapados para siempre. Al menos, la secuencia de cierre les daría algún tipo de liberación final la noche antes de la luna nueva. Conduje de regreso a Silver Creek. Eugene Walsh me vio llegar. Inmediatamente supo por mi expresión que algo había cambiado. Las respuestas que buscaba, me preguntó. Encontré más de lo que esperaba, respondí. Y ahora tengo que decidir qué hacer con esa información. Le conté a Eugene sobre el archivo Morrison y las instrucciones para sellar la entidad. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Incredulidad mezclada con esperanza desesperada. Sí, realmente hay una manera de terminar con esto de una vez por todas, susurró Eugene. Mi familia ha vivido con esta sombra durante 4 generaciones. Si hay una oportunidad de que nuestros hijos no tengan que cargar con este secreto, Eugene me ofreció su granero para pasar la noche, pero yo sabía que no dormiría. Pasé las horas antes del amanecer revisando las instrucciones una vez más, memorizando cada detalle de la secuencia de cierre. Cuando llegó la mañana, tenía mi decisión. Anne iba a regresar a Silver Hollow. Iba a entrar a esa cámara profunda. Una última vez, iba a activar la secuencia que liberaría a todas las víctimas atrapadas y sellaría permanentemente el portal interdimensional, aun si eso significaba que nunca saldría de esas montañas.